Ok, pues buenas noches. Vamos a dar paso a esta 10ª sesión. Ya sería la última sesión de este curso de la historia de las 4 transformaciones. Largo curso que sí nos abarcó pues un par de meses. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado y pues que les haya dado, ¿no? Algunos elementos, este, pues, pues que sirva, digamos, para la reflexión, para comprender de mejor forma, pues la 4ª transformación y lo que se pretende. Sabemos, y más ahorita en temporada electoral, sabemos que siempre hay pues cuestionamientos a favor, en contra. Los últimos sucesos aparecen allí pues alimentando la polémica siempre. En realidad, si se va a lograr esta 4ª transformación o no, digamos, o va a quedar solamente como un proyecto frustrado, ¿no? Aquí pues entramos al terreno de la polémica. Para algunas personas será una frustración más, para otras la 4ª transformación se está consolidando, principalmente en el aspecto de lucha en contra del neoliberalismo. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos también que una de las cosas que nos enseña la historia es que es muy difícil romper, ¿no? Con las estructuras de pensamiento, ¿no? Son las herencias culturales son muy, muy fuertes. Ahorita vamos a ver esto en la primera transformación, cómo tenemos estructuras de servidumbre, tenemos formas de pensamiento que fueron construidas durante 300 años y que pervivieron, algunas de ellas todavía entrado el siglo XIX y, ¿por qué no? Hasta podríamos pensar que iniciado o ya en pleno siglo XX también se mantuvieron. Entonces, bueno, pues ninguna transformación rompe de tajo con el pasado, aunque las transformaciones radicales, profundas, revolucionarias que ha experimentado este país lo pretendan. No veo a ningún revolucionario de esta nación ni de ningún otro país del mundo. No veo a un Hidalgo, a un Morelos, a Benito Juárez, incluso al propio Zapata. No veo digamos, a Francisco J. Mújica. No veo a todos los combatientes por la democracia, por el socialismo en el siglo XX, etcétera, etcétera, digamos, tratando de entender los procesos a largo plazo. Si por algo tomaron el camino de la radicalidad, de las armas, gran parte de ellos, o fueron obligados, digamos, a transformar su sociedad, pues es buscando soluciones definitivas. Pero sabemos que la historia no es así. Sabemos que la historia siempre pareciera que es una lucha de contrarios, ¿no? Como dirían los marxistas del siglo XX, digamos, hay una realidad dialéctica, ¿verdad? En la historia, y pareciera que por cada avance popular, avance revolucionario, también, digamos, se crea una antítesis antinacional, antipopular. Entonces, bueno, si se fijan, esto es lo que he tratado de ir resaltando en este recorrido desde el presente hacia el pasado. Siempre que ha existido una situación de desigualdad, pues han surgido una serie de liderazgos, de movimientos, de procesos que buscan una mejor sociedad, una sociedad más justa, más libre. Pero conforme se van obteniendo ciertos avances, también se van construyendo, se van perfeccionando o se van armando, digamos, todas las respuestas antipopulares.
Desde que nacemos en el siglo XIX, lo hacemos con una pretensión, que es construirnos como una nación soberana. Como veíamos las dos sesiones pasadas, nos costó demasiado, nos costó medio siglo, nos costaron golpes de Estado, levantamientos militares, levantamientos populares también que no entendían o que no se sentían y no estaban incluidos, por ejemplo, en las leyes de la República, ¿no? Levantamientos de la iglesia, intentonas golpistas, invasiones. O sea, en esa primera mitad del siglo XIX, después de 1821, de la época pues, oficial de nuestra independencia, pues tuvimos de todo, un desgajamiento territorial brutal, como pocas naciones latinoamericanas y pocas naciones en el mundo han experimentado. Vernos despojados de la mitad del territorio fue algo demasiado, digamos, traumante, ¿no? Para la sociedad de la época. Y tendría que ser todavía para la sociedad actual, solamente que, bueno, los planes educativos neoliberales han hecho lo suyo, ¿no? Han hecho lo suyo de generar ciudadanos olvidadizos, convenientemente olvidadizos. Pero bueno, después de esto, la historia de México, así como es trágica, también es pues dotada de una serie de episodios heroicos que ha ido construyendo el pueblo mexicano. El pueblo mexicano es una realidad histórica. Es una realidad histórica. No ha existido desde siempre. No existió desde el Imperio Mexica. No, vamos a dejar atrás ese tipo de interpretaciones. El pueblo mexicano, la nación mexicana, se va a ir construyendo durante 300 años de la colonia, pero allí no podemos decir que exista ni nación ni que existe pueblo mexicano. La nación mexicana se va a ir construyendo como una idea de pocos, como un proyecto de poquitos insurgentes a inicios del siglo XIX. Y después esta idea va a ser legada a otros grupos de liberales, de republicanos durante el siglo XIX. Y va a ser abrazada la idea por las masas, por las grandes masas populares, campesinos, comerciantes, arrieros, trabajadores de las ciudades, durante los contextos de la guerra con los Estados Unidos en el 46-48 y después con la victoria en contra del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo y la Segunda Intervención Francesa. En esos dos episodios heroicos donde la masa de este país fue aceptando la idea, en primera, que eran un solo pueblo, unitario, y en segunda, que lo popular era la nación. Entonces, vaya, podemos hacernos a un lado todas estas pretensiones posmodernas y todos estos excesos de repente de algunas izquierdas sumamente radicales que tratan de negar esto, el carácter popular de México, el carácter popular de lo nacional en México. Porque, bueno, pues tratan de englobar a México como un proyecto construido siempre desde las élites. Y lo que hemos visto aquí es todo lo contrario. México se ha construido a pesar de las élites. México se ha mantenido a pesar de las élites en el siglo XIX y en el siglo XX. A pesar de todas estas élites que son antinacionales, que son proimperialistas, que son antipopulares, México todavía existe. Es una realidad histórica porque es un proyecto que vive en miles y miles y miles de individuos en este país, en este territorio.
cuando los millones de personas de este territorio nos dejemos de considerar mexicanos, ¿está bien? Históricamente podremos ser cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces el historiador de ese momento pues tendrá que asumir la conclusión, la culminación de ese proyecto que nació en el siglo XIX. Entonces, bueno, vamos a ver la primera transformación. Exactamente, ¿no? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo nación independiente? Como ya lo veíamos la sesión pasada, que más o menos les estaba comentando, ¿no? La séptima sesión, cuando estábamos entrando al asunto de la reforma, que les hablaba, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras décadas del México independiente? ¿Cómo nos independizamos en 1821? Por eso no me voy a meter tanto en esa cuestión de Vicente Guerrero, de Agustín de Iturbide, 1821, ¿no? Que nacemos como imperio, que después se viene abajo, pues este proyecto fantasioso de Iturbide de constituirse como emperador y se da una república, pero una república con muchos problemas, ¿no? Porque Benito Juárez, ¿no? En el texto que les comentaba de Apuntes para mis hijos, decía, México nace como república en 1824, pero allí tiene una serie de privilegios, conserva fueros, conserva privilegios para los grupos conservadores. Y claro, Benito Juárez se refería con muy justa razón la iglesia, el ejército, principalmente estos, ¿no? Que de la era colonial habían heredado para el siglo XIX una serie de privilegios. Principalmente, por ejemplo, se hablaba Benito Juárez, la ley Juárez, que vimos la sesión pasada, pues nos habla en que tenían tribunales especiales, ¿no? En que cualquier integrante del clero como del ejército tenía tribunales especiales, tenía fueros. Un juez de la República no lo podía tocar tan rápidamente. Todo tenía que pasar, digamos, primero por el aval tanto del ejército como de la iglesia. Pero además tenía una serie de propiedades que durante 300 años de toda la colonia se había hecho lo que era la iglesia. Pero además el ejército, por ejemplo, era un ejército colonial. Era un ejército, y nos decía, digamos, Benito Juárez sobre esta idea, era un ejército donde los criollos mandaban, donde valía más un apellido que los méritos que algún soldado, algún integrante de la milicia podía desarrollar. Entonces, para los liberales de 1832-33, para los liberales de la Constitución de 1857, este ejército no servía de mucho. Vamos a profundizar más sobre esto para poder comprender la primera transformación. Esto que veíamos la sesión pasada, que nos mencionaba Benito Juárez, bueno, ¿cómo era la sociedad colonial? Hay que entender, digamos, cómo era la sociedad colonial, cómo estaba conformada para poder comprender el carácter sumamente revolucionario de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón. Y poder comprender, ahora sí, con toda magnitud, pues cuál es la herencia que tenemos de la primera transformación. Tenemos muchas, ¿no? En este caso, digamos, yo la voy a concentrar en el asunto de la lucha por la igualdad y la soberanía. ¿Okay? Sin duda, son procesos que nos dan muchas lecciones para el futuro, la primera, segunda, tercera transformación. Pero bueno, en este caso lo voy a concentrar solamente en esta idea ilustrada. Entonces, bueno, vamos a iniciar y ya más o menos vamos a ir comprendiendo. Lo primero, también les comento que la lectura que yo propongo sobre esto es una lectura referida a, no a Hidalgo, no a Morelos, sino a esto, a cómo se conformó, cómo se confeccionó la sociedad colonial. Entonces, la persona que tenga allí curiosidad, pues puede acudir a esta lectura.
igualmente a los materiales, principalmente, por ejemplo, al decreto de abolición de la esclavitud, pues firmado por Miguel Hidalgo en Guadalajara y escrito por Ignacio López Rayón. Pero igual, pues pueden acudir al documento de Sentimientos de la Nación de Morelos, ¿no? Para ir comprendiendo de una mejor manera, de una manera más global, lo que fue el legado. ¿Qué es lo que nos deja, digamos, la primera transformación? Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo era la sociedad de la Nueva España? ¿Cómo se fue confeccionando la sociedad? Sabemos que la fecha de 1521 es sumamente importante para nosotros, ¿no? Vamos a tener, eh, vamos a tener en este año un aniversario trágico, ¿no? Que es la caída del Imperio Mexica, de la capital del Imperio Mexica, del Imperio Azteca, ¿no? Como también pues, se le conoce. Sabemos que el proceso no fue nada sencillo, no voy a meter aquí en este asunto de la conquista, de los pasos previos, Cortés, ¿no? La Malinche, el sistema de alianzas, una rebelión, ¿verdad? Vamos a ubicarnos más que nada posterior a 1521, pero sin duda no lo podemos menospreciar. La sociedad de la Nueva España durante 300 años, claro, fueron 300 años que pareciera, en la escuela nos los dicen casi como si fueran 300 años estáticos, sin cambios, sin variaciones, pero pues no, en realidad fueron 300 años donde la colonia fue pasando por distintas etapas, distintos momentos, pero podríamos hablar de una continuidad sin tantas rupturas del siglo finales del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. La primera etapa es la de construcción de todas las instituciones. 1521, pues Cortés con sus aliados indígenas, ¿no? Con sus aliados indios, como se le llamaba en la época, van a derrotar al Imperio Mexica. Algunos historiadores, y creo que aquí tienen razón, digamos, no hablan ni siquiera de una conquista europea, sino hablan de una rebelión al interior, ¿verdad?, de lo que era el Imperio Mexica. Muchos pueblos sojuzgados, presionados, ¿no?, controlados por el Imperio Mexica, se decidieron unir con los españoles, con los peninsulares, con los castellanos, y bueno, pues ellos aprovecharon una serie de factores como las epidemias, las enfermedades que fueron desarrollando. Podríamos decir también la ventaja tecnológica, sí, pero principalmente las enfermedades que diezmaron, digamos, lo que fue el Imperio Mexica. Pero después, en 1521, se empezó a confeccionar, digamos, una sociedad bastante compleja, porque no todos los pueblos indígenas en el siglo XVI la pasaron tan mal. Toda la población indígena, sin duda, la vio mal por las enfermedades y por las epidemias que desataron la presencia de los europeos aquí en la zona de Mesoamérica. Pero no todos los pueblos fueron despojados, digamos, de derechos, o no todos los pueblos terminaron con cargas impositivas, digamos, o tributarias muy fuertes. Incluso no todos los indios les fue tan mal. ¿Por qué razón? Porque muchos, por ejemplo, indígenas que habían sido líderes de los pueblos que se aliaron a los españoles, muchos de ellos pudieron conservar sus apellidos, pudieron conservar, digamos, sus títulos de caciques, fueron incorporados como nobleza indígena, y muchos de estos caciques, de estos líderes indígenas, pues a la larga funcionaron como medios de control hacia las poblaciones, hacia los pueblos, ¿no?
fue paradójico, ¿no? Mientras que se le reconocían ciertos derechos a esa nobleza indígena se articulaba para hacer funcionar el engranaje colonial, para organizar el pago de impuestos, el pago de los tributos, para organizar, por ejemplo, en algunos casos, el reparto de mano de obra indígena, ¿verdad? Fueron los que normalizaron, incluso muchos de estos nobles indígenas, algunos de sus hijos, en algunos proyectos polémicos para la época, van a ser utilizados incluso para evangelizar. Allí tenemos a Tlatelolco, en la Ciudad de México, va a ser un convento de los franciscanos que en algún momento de su historia, va a ser utilizado como escuela para nobles indígenas, ¿no? Para hijos de nobles indígenas. Y que estos, pues, aprendieron latín, aprendieron el castellano, sabían sus lenguas de sus abuelos, y ellos funcionaron también como medios de introducción, de control, de sometimiento hacia el resto de los pueblos indígenas. Pero no fue algo homogéneo. Los primeros años de la sociedad colonial fueron muy, muy complejos. Ni siquiera al decir que cayó la capital del Imperio Mexica, se podría decir que se pacificó se controló toda Mesoamérica. Sabemos que la conquista de Yucatán va a ser otro boleto, ¿no? La conquista de los purépechas va a ser otro. El norte de México también va a ser otro cohete, ¿no? Pero, claro, después de la caída del Imperio Mexica, pues se va a consolidar, digamos, una base muy, muy importante de colonización. Pero si entramos puedo decir, un siglo después de la conquista, vamos a tener una sociedad ordenada. No significa que esté exenta de antagonismos o exenta de problemáticas, pero es una sociedad ordenada. Desde los primeros años de la conquista, la corona española procuró la administración de la población. Procuró que no se mezclaran. Prácticamente ningún intento de mezclar. Desde los primeros años de la conquista, la corona española procuró, digamos, dio disposiciones legales para que, por ejemplo, vivieran los indios y los peninsulares, los españoles, vivieran en pueblos separados, en ciudades separadas. ¿Cuál era el objetivo? Digamos, que no se mezclaran, porque al mezclarse iban a empezar a despertar una serie de problemáticas legales, tributarias, políticas. Entonces, durante estos 300 años de colonia, la corona siempre, digamos, trató de mantener a una mínima expresión el mestizaje, la mezcla de las distintas poblaciones que existieron en la Nueva España, aunque sabemos que no funciona así. Vamos a ver de una manera rápida cómo estaba ordenada la sociedad novohispana, y ya con eso, bueno, vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿no? Había tres grupos principales, ¿no? La base de la sociedad novohispana van a ser tres, ¿no? El primero, pues el grupo de los españoles y los criollos, ¿no? Sin duda, eso pues lo tenemos bastante claro, ¿no? Los españoles peninsulares. Fíjense, al principio de la era colonial, no había una gran diferencia entre españoles peninsulares y españoles americanos o criollos. No lo sabía. No había tanto problema sobre esto. Conforme se fue consolidando la sociedad colonial, allí sí ya empezó a nacer, digamos, una diferenciación. Para el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, la actual dinastía real que
sigue gobernando España, bueno, con ella ya van llegando una serie de reglamentaciones que buscan estigmatizar a los criollos, buscan marcar una diferencia. Entonces, aunque sea un español, o más bien hijos de españoles nacidos en América, por el simple hecho de nacer en América, bueno, pues te van a ir despojando de una serie de privilegios que tus padres pueden llegar a tener, ¿no? Pero eso va a ser hasta el siglo XVIII, principalmente la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Al principio no hay tanto problema. Incluso los primeros mestizos, producto de la mezcla entre español e indígena, al principio no hay tanto problema, no hay una gran estigmatización. Tenemos, por ejemplo, el hijo de él en La Malinche, o doña Marina, con Hernán Cortés, el mestizo, ¿no? Martín Cortés, el mestizo. Bueno, terminó sus días siendo muy allegado al príncipe, al heredero de la corona española, e incluso participó en las conquistas españolas del norte de África. ¿Ya? Y era un mestizo, hijo de la Malinche. Pero bueno, fueron los primeros años. En los primeros años, bueno, todo era un fenómeno nuevo. Eran tal los cambios y era tal, pues, la llegada de plata, de metales preciosos hacia España, que bueno, este fenómeno del mestizaje en los primeros años pasó de alto, ¿no? Pero claro, por ejemplo, los funcionarios y principalmente los frailes que estaban a pie de tierra viendo que poco a poco se estaban mezclando, entonces ellos sí empezaron a alertar de una serie de cosas. ¿Qué cosas, digamos, los frailes estaban alertando? En primera, la poligamia. Sabemos que pues la Iglesia Católica privilegia el matrimonio y nunca va a estar de acuerdo con la poligamia, ¿no? Bueno, la poligamia legal aceptada, ¿no? Y los caciques indígenas eran polígamos. La lectura que les comento nos habla de una serie de esfuerzos, ¿no?, sobrehumanos de los frailes para convencer, para tratar de cómo adecuar a los que fueron aliados de los españoles, que tienen privilegios, que son nobles indígenas, pero hay que presionarlos para que obliguen a dejar a varias de sus esposas y que solamente escojan a una. Y claro, pues los caciques indígenas no quieren abandonar, digamos, a sus múltiples esposas. Pero bueno, esa es una poligamia que se da en los primeros años, pero también tenemos la de los españoles. Esta podríamos pensar que es mucho peor, porque son polígamos, tienen se habla incluso de casi harem, ¿no? De grupos de mujeres indígenas que tienen algunos de encomenderos, que son grupos de mujeres muy grandes, ¿no? Con las que el encomendero, pues tiene prácticas sexuales. Entonces, bueno, allí tenemos a distintos elementos integrantes de la iglesia tratando de normalizar eso. Primero, de decir, traigan a las esposas y si son solteros, bueno, pues te puedes casar, pero de las mujeres indígenas que tienes, escoge solamente a una. Entonces, vean, es un problema, digamos. La realidad es que la corona primero dice, no se mezclen. Desde el principio es, no se mezclen. Y empiezan a ver el fenómeno del mestizaje, a pesar de las disposiciones. Después se utiliza, ¿verdad?, a la iglesia, porque la iglesia al final es una institución ligada a la corona, es una institución política, estatal, ¿no? Para esos años, antes de Juárez, la iglesia está unida al Estado. Entonces se utiliza a la Inquisición y se utiliza a la iglesia para ir persiguiendo estas prácticas de poligamia. Pero bueno, es sumamente difícil. Incluso podríamos debatir aquí, podríamos decir que no en todos los casos de
de mestizaje, existió la violencia sexual. ¿Sí se dio? Sí, mucho. Los encomenderos, bueno, era un problema, o sea, los mismos frailes tenían que determinar que vigilar en muchos casos a los encomenderos que no se quedaran a dormir en las comunidades indígenas, en los pueblos de indios. No se podía. O sea, lo reglamentado era que el encomendero durmiera fuera, aunque las comunidades indígenas estuvieran en su encomienda, el encomendero no podía dormir ahí, claro, tratando de evitar toda esta serie de abusos. Pero también está registrado que muchas mujeres indígenas buscaban reproducirse con los españoles. Incluso allí la autora de este libro, de esta lectura que les comento, incluso habla de una cierta conveniencia, hasta de lo más práctico. El español trataba mejor a una mujer que un cacique indígena, que era polígamo. Y mínimo, digamos, el español aseguraba que tuviera sustento, que tuviera una casa, que tuviera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la mujer indígena veía o irme con el cacique indígena o con el español, aunque se viviera fuera del matrimonio, se prefería, digamos, al español. Claro, no en todos los casos, ¿no? Pero vean qué diversa, digamos, la realidad de las primeras décadas de construcción de la sociedad colonial, ¿no? Después de esto, ya empezamos a ver sobre las razones, por ejemplo, en que las mujeres indígenas, ¿por qué buscaban también al español para reproducirse? Pero bueno, entonces, primero esto, ¿no? Debemos de tener claro, son los españoles, es la élite, ¿no? Es lo más obvio, lo más claro que nosotros lo podemos tener. Es una minoría, la inmensa mayoría, a pesar de las enfermedades, a pesar, digamos, de las muertes, miles y miles de muertes, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero sí podemos pues conceder que la derrama o la muerte, la disminución de población indígena, podríamos estar hablando de millones y de un porcentaje muy, muy grande de población en Mesoamérica. Entonces, bueno, en medio de todo este contexto, bueno, vamos a tener que una élite está por encima de la mayor parte de la sociedad o de las poblaciones que estaban en la Nueva España. De estos tres grupos principales, el segundo sería los indios. Claro, los indios es algo extraño, ¿no? Porque también es algo diverso, como les decía. No a todos les va a ir tan mal. No todos van a trabajar en las minas. No todos van a ser explotados. No todos van a ser reducidos a servidumbre. Las primeras leyes se impide que los indios sean sometidos a la esclavitud. No hay esclavitud, salvo muy, muy pequeñas excepciones donde los indios se rebelaban, donde los indios no reconocían al rey o se rebelaban a las autoridades virreinales. Entonces, en ese caso, allí sí, el indio rebelde podía ser apresado y lo podían reducir a la esclavitud. Pero de allí en fuera, no. Desde Isabel la Católica van a empezar a darse los primeros pasos para reconocerles derechos. Claro, sabemos que el primer gran debate es, ¿los indios tienen alma o no? Porque si no tienen, entonces es como si estuvieras matando un cerdo, ¿no? Matando una vaca, matando un caballo, o sea, si no tiene alma. Eran los grandes debates, ¿no? Ahorita en nuestra sensibilidad suena bastante fuerte, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Fíjense. Tal vez la gente ahorita no los considera animales, pero sí los pueden llegar a considerar como la segunda, como después de esto, cuando se les concede que tienen alma, que no pueden ser reducidos a servidumbre, que pueden tener incluso hasta propiedades. Esto desde una bula papal, la Sublimis Deus,
si no me recuerdo. Bueno, después de esto se considera, bueno, está bien, tienen alma, pero es como alma de niños, alma de inocentes, alma que necesitan tutela. Y claro, ya no va a ser del encomendero, sino de la iglesia. De todos modos, van a ser supeditados o subordinados como a ser súbditos del rey, pero de segundo orden. Entonces, vaya, al final también van a ser vistos o considerados, digamos, como segundones en este orden social. Son importantes, es la base de la riqueza. Ellos hacen trabajar los campos, las haciendas, después de las encomiendas, las haciendas. Ellos hacen trabajar, digamos, producen los alimentos, producen las minas, producen una serie de cosas. Digamos, la riqueza de la Nueva España está supeditada al trabajo de los indios. Incluso por allí tenemos como las primeras consideraciones de no excederse con los indígenas, para que no sucediera lo de Cuba, por ejemplo, que fueron exterminados o casi exterminados, y después ¿quién trabajaba en las tierras? Sí, desde la cuestión teológica, si le reconocemos alma, bueno, ya tiene derechos, pero también tenemos la razón económica, ¿no? La corona decía, si los matamos a todos, si dejamos que los exterminen, después tenemos que meter esclavos africanos. Y el esclavo africano nos cuesta muy caro porque España no controla el tráfico de esclavos, ¿no? Africanos. Entonces, bueno, pues desde la conveniencia económica también, pues tuvieron que reducir, no someterlos a la esclavitud, a los indígenas. Y con eso que les comentaba, ¿no? Desde un principio, no todos los indígenas fueron iguales. Existieron caciques, ¿no? Existió una nobleza indígena. Y existieron también algunos pueblos con privilegios y otros pueblos que les fue mucho peor, ¿no? No fue una misma política hacia toda la población indígena. Pues no, porque se trataba. Uno de los derechos que tenían los indígenas, por ejemplo, era de autonomía administrativa, podríamos llamarla de esa manera, ¿no? Se intentó desarrollar las repúblicas de españoles y las repúblicas de indios. En las repúblicas de indios, las autoridades iban a ser indias. Incluso en algún momento se llegó a considerar que la Inquisición no podía enjuiciar a los indios. Eso es en los primeros años de la colonia, porque, claro, la Inquisición se estaba excediendo por el castigo de idolatría hacia los indios. Entonces, no, a ver, espérense. Pero siempre desde la conveniencia económica, ¿no? O sea, tranquilos, no nos podemos exceder, ¿no? En esto. Entonces, bueno, esto va a tener derechos, sí, no van a ser todos. Su vida la deben de desarrollar en las repúblicas de indios. Y claro, siempre la diferenciación territorial, espacial, va a funcionar. En la actualidad hablaríamos de esto como una segregación, ¿no? Donde incluso el indio y el español se podían encontrar en una ciudad y el indio sabía su lugar. Acuérdense, no sé, en sociedades, yo todavía recuerdo en la década de los 90, cuando, por lo del movimiento zapatista y todo esto que fue muy famoso, pues muchos de nosotros fuimos a Chiapas, ¿no? Y todavía me acuerdo que todavía me tocó ver que tú caminabas por la calle y las poblaciones de indígenas, bueno, la gente de alguna comunidad indígena se bajaban de la calle para que tú pudieras pasar. Bueno, ese tipo de prácticas que ahorita ya son como muy, muy comunes. Yo espero que ya haya cambiado eso en Chiapas. No sé si cambió allá por la zona de San Cristóbal y sus alrededores. Bueno, pues eso nos hablaba de cómo se interioriza, ¿verdad? Todo este orden.
diferenciado, de segregación. Tú puedes compartir las mismas calles, el mismo pueblo, pero vas a usar distintas calles, vas a tener distintas prácticas, vas a utilizar el espacio público de distinta manera. Vaya, las propias iglesias, si se fijan, hay muchas iglesias coloniales que tienen la gran puerta de acceso y tienen puertas a sus costados, más pequeñas, más austeras, más humildes. Bueno, pues era por allí donde iban a entrar, digamos, los indios y el resto de castas, ¿no? Después vamos con esto de las castas. Incluso las pilas bautismales, había unas para indios y castas y las principales, pues para los españoles y los criollos, ¿no? Y era la misma iglesia, solamente que el espacio está ordenado de forma distinta. Es una política de segregación, pero bueno, esto es un concepto actual, ¿no? Lo de la segregación, que se puso más de moda en el siglo XX, ¿no? Sobre estas cuestiones de la población afro en los Estados Unidos y toda la discriminación que han experimentado en el siglo XX. Pero bueno, pero podemos utilizar esa idea para poder entender, ¿no? Cómo funcionaba, digamos, el orden colonial. Si se fijan, ya pasaron 500 años, pero en la actualidad podemos entender que todavía hay algo de eso, ¿no? Ana María Córdoba nos dice, en el centro de la Ciudad de México se me ha comentado que hay tantas iglesias porque dependiendo de tu casta, era la iglesia que podías ir. Sí, sí, también, sí, todo estaba normalizado, ¿no? Como, no recuerdo con quién estaba platicando de esto, incluso, por ejemplo, en la actualidad hay órdenes religiosas, hay algunas órdenes, si alguien quiere ser monja, por ejemplo, hablando de una mujer, pues dependiendo los ingresos, dependiendo de lo que puedas pagar, lo que la familia pueda pagar, es la orden a la que tú puedes pertenecer, ¿no? Si no te pueden pagar una así como de la élite, pues ni modo, te vas a una orden mucho más baratita, ¿no? O sea, así como escuela particular. Y se va ordenando, solamente que en la actualidad se ordena principalmente por la capacidad económica. El capitalismo moderno hizo eso, ¿no? O sea, al final sí hay una complementariedad, pero aquí también es una cuestión racial, es una cuestión de en qué grupo de la sociedad te encuentras. Así es la dote, sí, claro, es la dote. Era la que determinaba eso. En la exposición de monjas coronadas se ve claramente eso. Sí, sí, exactamente. Y era completamente normal. Bueno, yo no hablo mal de Sor Juana Inés de la Cruz, pero a ver, si hubiera sido una monja indígena, no creo que le hubieran permitido tener un montón de libros. A pesar de todos los... no. ¿Perdón? Definitivamente no. Sí, claro, claro. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas pues, las circunstancias a las que se enfrentó, ¿no? Que fue muy valerosa, que estudió mucho, una de las mentes muy brillantes, ¿no? De la época. Bueno, pero no era una indígena, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos así, ¿no? Vamos entendiendo. Aquí es el asunto económico, sí, pero primero está a qué sector de la sociedad perteneces. Después tenemos los esclavos, ¿no? Estamos hablando de estos tres grupos principales de la población de la sociedad colonial. Los esclavos. Claro, aquí sí, los esclavos no tienen derechos, ¿no? ¿Cualquiera puede matar a un esclavo? No. A ver, espérate. Porque estarías violentando el derecho del dueño de ese esclavo. ¿Ok? Entonces, tienes los que te amparan por ser propiedad de otra persona. ¿Ok? Tampoco era así como tan mal. Incluso se ha llegado a considerar que, por ejemplo, muchos esclavos
africanos o asiáticos, que también los hubo, filipinos principalmente. La China poblana pues no era China, nada más que aquí se les decía chinos a todos, ¿no? Pero principalmente eran filipinos. Ven que los españoles dominaron, conquistaron también Filipinas, que era hasta donde eran los límites del imperio español, y muchas familias ya empobrecidas regalaban a sus hijos, a los comerciantes de la nao de China, los regalaban para que los trajeran aquí a la Nueva España y por lo menos conservaran la vida, tuvieran comida, pudieran vivir, así de trágico. Y así llegaron también asiáticos. Los esclavos africanos se dedicaban sí a la producción, pero principalmente a hacer capataces y todo eso. Era un artículo, un objeto costoso. No le vas a matar a palos a la primera. Claro, esto no significa que pues, tuvieras una vida tan padre, ¿no? Pues al final eras esclavo. Estabas determinado, ¿no? A la disposición a que si tenías hijos con otra esclava, pues tu hijo lo iban a vender, lo podían alejar de ti y no ibas a tener ningún derecho para saber dónde estaba, ¿no? O sea, no estoy reduciendo, ¿no? El sufrimiento de estas personas, pero al final, digamos, hay una realidad económica, eran objetos costosos. Los esclavos chinos también, pero incluso el prejuicio de la época, vean, el esclavo asiático, el esclavo oriental, estaba dedicado a ser más sirvientes en casas, porque el prejuicio de la época nos decía que como tenían dedos más pequeños y más finitos, ellos sí podían limpiar bien la porcelana, bueno, los trastos, ¿no? Los utensilios, ¿no? Los tenedores, todo eso de metal, que eran entonces, las familias pudientes de la Ciudad de México y de otras ciudades, pues hacían las reuniones, pues les gustaba presumir el tener un esclavo chino, porque era lo fantástico, ¿no? Lo de abolengo. No ibas a tener un esclavo africano ahí en una fiesta, porque el prejuicio de la época es que es más burdo, no son más toscos, etcétera, etcétera. Vean de qué tamaño estamos hablando, de cómo era la sociedad colonial. Yo tengo compañeros que estudiaron como la licenciatura o los posgrados que idolatran y adoran, ¿no? La sociedad colonial y bueno, pues uno se pone a pensar, como creo que aquí una vez lo habíamos comentado, ¿no? Idolatras el porfiriato, pero si estuvieras en el porfiriato estarías como acasillado en una hacienda. Bueno, pues aquí podemos pensar que pues se puede idolatrar la colonia, pero lo más seguro es que ibas a tener una vida del carajo si viviéramos en la colonia, ¿no? Porque, pues vaya, nadie veo pues, como ligado, ¿no? A un español, a un noble español. Pero bueno, entonces tenemos así, ¿no? Tenemos a las tres grupos poblacionales principales: españoles, indios y esclavos. Pero también, como ya les había dicho en un principio, estos grupos se van a empezar a reproducir un montón, ¿no? El español desde su posición de fuerza, de privilegio. Porque además muchos españoles, por ejemplo, conquistadores que acompañaron a Hernán Cortés o que estuvieron en otras expediciones, algunos venían solteros, la inmensa mayoría había dejado sus mujeres, si eran casados, y vaya, pues también, digamos, la sociedad española, pues no se caracterizaba así como porque dijeras, aunque estuvieran casados, no iban a buscar si la esposa estaba lejos, aunque la esposa estuviera aquí, pues tampoco iban a desaprovechar, ¿no? Y más cuando muchos de ellos fueron encomenderos y que tenían a su cargo, a su encomienda, digamos, una serie de mujeres indígenas. Entonces, vaya, les digo, chequen esa lectura, nos habla de una serie de información obtenida de archivos de la iglesia, donde se están relatando que había españoles con con su harem, ¿no? Sus grupos muy grandes de mujeres a las cuales, digamos, les solicitaba favores sexuales.
Pero también había muchas mujeres indígenas que buscaban y preferían reproducirse con españoles. Esta es la parte como más polémica. ¿Por qué razón? Pues porque de esa manera los hijos, bueno, en primera nos habla en que el español estaba acostumbrado, un español con cierta riqueza, con cierta prosperidad aquí, estaba acostumbrado a tener amantes. Y entonces trataba medianamente mejor a las amantes que los caciques indios trataban a sus múltiples esposas. En esa etapa de que todavía era de que existía la poligamia entre los caciques indígenas, ¿no? Entonces decían, de ser una más en un grupo grande, prefiero ser una con cierta prosperidad. Pero además, veamos la conveniencia. En un primer momento, si tú eres una indígena y tu hijo va a ser también indígena y no eres de la nobleza, entonces tú sabes que tu hijo corre el riesgo que lo alejen, que se vaya a trabajar a las minas, que era un trabajo brutal, lo fuera a trabajar, digamos, a una hacienda, que estuviera siempre subordinado a las órdenes de los españoles. Pero si tu hijo era mestizo, podía llegar incluso a ser despreciado por la comunidad indígena, pero se iba a escapar un poco del destino que iban a tener los hijos de indios. Al igual, como les comentaba, de los esclavos. Los esclavos africanos, cuando llegaban aquí a América, pues buscaban reproducirse con indias por la misma conveniencia. Los hijos, si un esclavo africano se reproducía con una esclava africana, pues entonces su hijo legalmente iba a ser un esclavo. No había más. Y vaya, pues les iba mal, ¿no? O sea, pues claro, el señor, el amo, el dueño, podía vender al hijo. Era de su propiedad y eso era lo que buscaba, ¿verdad? Pero si este africano se reproducía con una india, entraban como un limbo legal, donde, bueno, pues, ¿qué hacemos? Si los indios no pueden ser sometidos a la esclavitud, pero el papá sí, la mamá no, pero el papá sí, entonces entras como en un limbo legal. O sea, ya es más difícil. Entonces, hay mucho más probabilidades que sea evada la esclavitud, el producto de esa unión, el hijo o la hija. Entonces, vean, la corona española de inmediato busca, ¿no? Busca separar a los grupos poblacionales porque te lleva una posición distinta en la producción social, en el acceso de derechos, pero también incluso en el pago de impuestos. Los impuestos que pagan los indios son los que sostienen todo. Pero un mestizo empieza a escapar de eso. No sé si me estoy dando a explicar. O sea, vean, el elemento de ruptura de esta sociedad es el mestizaje. Es un elemento de liberación, el mestizaje aquí, en una sociedad tan cerrada, estamental, tan férrea como se fue conformando el orden colonial. Entonces, bueno, aquí yo nada más les traigo, digamos, unos ejemplos, ¿no? Porque en realidad son muchas las clasificaciones que principalmente se realizaron en el siglo XVIII, aunque en realidad, digamos, si en el siglo XVIII uno trabaja, porque tuve la oportunidad de trabajar archivos parroquiales, ven en las notas que realizaban los cuadernillos en las iglesias, el sacerdote era el que determinaba pues a qué grupo de la población pertenecía, ¿no? Y utilizaba pocos, principalmente mestizo, mulato, lobo, morisco, chino, indio, negro o esclavo, español, criollo,
a veces le ponían español criollo o peninsular o español y de repente no sabías a qué se referían. En una de esas hasta por conveniencia, ¿no? A lo mejor se llevaba bien y era un español criollo, pero le pongo español para que en una de esas, pues, el hijo se presuma que es hijo de peninsulares, ¿no? No sé, así, dependiendo de cómo estaba registrado, ¿no? Ahí en el momento del bautizo, ¿no? Pero vean, estos son intentos, podríamos decir, ridículos, sí, pero de empezar a nombrar una realidad sumamente diversa, una realidad en que el mestizaje, porque al principio tú lo podías pescar, a él es mestizo, su padre es español, lo más seguro es que es español, y su madre es india, es mestizo. Pero después cuando este mestizo, por ejemplo, se casa con una morisca, ¿el resultado qué es? Porque depende mucho cómo sea catalogado ese individuo para saber qué derechos va a tener, qué impuestos, qué lugar en la sociedad, incluso hasta qué vestimenta puede llegar, puede utilizar, cómo debe de hablar, dónde debe de vestir, dónde debe de vivir. Vean, esto es lo atroz de estos sistemas, ¿no? Y así fue la sociedad colonial. El que quiera romantizar el pasado colonial porque lo vio en una película o lo vio en una telenovela, bueno, pues ya es su cuete, ¿no? Pero lo más seguro es que no te iba a ir muy, muy padre si viviéramos en la era colonial, ¿no? Vaya, se nos hace muy fácil, ¿no? Y entonces, vean, esto ya es del siglo XVIII, son intentos. También los Borbones, una de las cosas que llegan, con las que llegan es los Habsburgo, que era la casa, la dinastía anterior, con la que se lleva a cabo, por ejemplo, el descubrimiento de, bueno, más bien los primeros años de colonización. Desde mi punto de vista, todavía fomenta una mayor integración desde intereses políticos. Ordenado, sí, en distintos espacios, pero el principio era político. Los Habsburgo todavía le dieron a algunas poblaciones indígenas ciertas concesiones, ciertos derechos sobre tierras, que después van a estallar, ¿no? En el siglo XIX, en rebeliones y en la Revolución Mexicana, ¿no? Algunos derechos que comunidades indígenas consideraban como suyos, pero que eran coloniales esos derechos. Pero los Habsburgo trataban de mantener un equilibrio de cosas y daban ciertas autonomías. No menos racistas todo eso, ¿no? Pero con los Borbones, bueno, los Borbones fueron brutales en esto. Los Borbones sí son los que empiezan a hacer una diferenciación mayor entre peninsular y criollo. Y son los que empiezan a instrumentar en el siglo XVIII este camino de despojo de derechos hacia los criollos. Claro, de todos modos van a seguir siendo los segundones en una casta, ¿no? Entonces no había tanto problema. Bueno, una casta dirigente. ¿Qué ordenaba? Para ir cerrando esta parte, ¿no? Creo que ya me he extendido, pero creo que es valioso, ¿no? Porque ahora sí, cuando entremos y veamos que Miguel Hidalgo peleaba por la igualdad, bueno, entonces podemos comprender toda la magnitud del mensaje de Miguel Hidalgo. Y el que lo quiera despreciar a Miguel Hidalgo ahorita, pues es que en realidad pues no ha hecho, no me ha escuchado en estos 40 minutos, ¿no? En esta media hora. Hay que comprender así el papel de Miguel Hidalgo, sumamente revolucionario. Todavía en este momento sería sumamente revolucionario Miguel Hidalgo si viviera. Pero bueno, ¿qué es lo que ordena esta sociedad de castas, sociedad estamental, la sociedad colonial? Acceso a derechos y riquezas. Es eso. Tú eres español peninsular, aquí en América tienes una serie de derechos. Dependiendo la riqueza que tengas, ¿no? Tu familia. Pero ya, aunque seas un hidalgo pobre, como se le llegó a conocer en alguna etapa,
Hidalgo pobre, pues ves que eras un cristiano viejo, podías demostrar que venías de un linaje cristiano viejo desde España, pero ya estando aquí, bueno, ibas a tener un lugar, una posición, podía ser a lo mejor, no ibas a ser encomendero, no ibas a ser hacendado, no ibas a ser gobernante, pero en una de esas podías llegar a constituirse como el panadero, teniendo un oficio que se consideraba pues, digno, herrero, curtidor, el harinero, ¿no? O sea, podías llegar a emplearte de esa manera, e ibas a tener una serie de privilegios, ¿no? Por encima de los mestizos, por encima de todos los demás. Y claro, pues era como esta clase media actual que con los peristas y con los panistas recibieron pura madre, pero que ahorita le dicen a Andrés Manuel, estás despidiendo y estás corriendo inversiones, ¿no? Porque claro, porque estaban esperando, por eso estaban estudiando la carrera de ingeniería o de finanzas, porque estaban esperando que en algún momento les abrieran las puertas a ese manajá, ¿no? A ese oasis de corrupción que eran los negocios de los neoliberales, ¿no? Pues aquí igual, estos hidalgos pobres eran como una especie de clase media, pero que mantenían mucha estabilidad. Tal vez no les iba tan bien, pero solamente por tener peninsulares, pues te iba mejor que el resto de la población. Entonces ayudabas a mantener, a darle toda una estabilidad, ¿no? Los indios, la mayoría, si no eras noble, bueno, pues te tocaba pagar impuestos y pagar un montón de impuestos. Antes del inicio de la insurgencia de 1810, la de Miguel Hidalgo, bueno, vamos a tener que, para mediados del siglo XIX, un montón de rebeliones, ¿no? Vamos a tener en Perú, pues Tupac Amaru, Tupac Katari, ¿no? En lo que actualmente es Bolivia. Vamos a tener, digamos, aquí en México una serie también de rebeliones, porque a los Borbones que les interesa el rescate económico, solamente se centran en la economía, pues deciden aumentar impuestos, ¿no? Y pues, ¿a quiénes? Pues, ¿quién es la mayor parte de la población? Pues son las poblaciones indias. Y bueno, pues claro, van a empezar a provocar una serie de molestias muy, muy fuertes. Pero esto está determinado a eso, dependiendo dónde estés ubicado en esta sociedad, es el derecho que tienes. Eso nunca. No lo vamos a ver ahorita, pero ¿se acuerdan que les dije la sesión pasada cuando hablamos de la Constitución de Cádiz? Que hablaba que la Constitución de Cádiz, que provoca digamos, la independencia de México en 1821, la aplicación de esa Constitución nos hablaba de igualdad jurídica de todos los súbditos, tocaba este orden colonial que se había mantenido, se había construido por 300 años. Y claro, dile a un español peninsular, dile a un criollo, dile hasta un mestizo, que ahora los indios legalmente van a ser igual que tú, pues dicen, no, vámonos a la independencia, preferimos alejarnos de esa constitución. Pero vean, es una institución, o son instituciones de 300 años. Es un orden social de 300 años. Por eso todavía en la actualidad nos sigue pesando muchos de su herencia. Trabajo, claro, como les decía, va a ordenar el trabajo, dependiendo dónde estés considerado. Matrimonio, también. Porque claro, estos sistemas de casta o estos sistemas estamentales, bueno, funcionan cuando se perpetúan en el tiempo, ¿no? Entonces tienes que normalizar el matrimonio, tienes que ordenar el matrimonio. No puedes dejar que todos se casen con todos, pues no, porque o se reproduzcan con todos, porque van provocando eso, como vacíos legales que las leyes nomás van a estar ahí persiguiendo la realidad social que se empieza a volver mestiza, diversa. Incluso
desde un principio se trata de reglamentar los matrimonios. Españoles con españoles, ¿no? Indios con indios, esclavos con esclavos. Salvo, por ejemplo, esto los traigo nada más como ejemplo, o sea, sí hubo, la corona sí promovió matrimonios entre españoles e indios, pero cuando los indios eran de la nobleza, por ejemplo, Isabel Moctezuma, ¿no? Que se va a casar con Alonso de Grado, un conquistador que acompañó a Hernán Cortés, que tuvieron la encomienda de Tacuba, una de las encomiendas más grandes, ¿no? Después va a morir, si no mal recuerdo. Incluso Isabel Moctezuma va a tener un hijo ilegítimo de Hernán Cortés y después se va a casar con otra persona y creo que tiene como 5 hijos, ¿no? Ya de allí incluso es donde viene el linaje de los que todavía se dicen herederos de Moctezuma, ¿no? Vienen de esto. Y que claro, ahorita ya todos tienen la piel blanquita y viven en Europa y algunos de sus integrantes siguen reclamando que el Estado mexicano les debe una renta, ¿no? Así de ridículos, ¿no? No sé cuándo fue la última vez que reclamaron, pero esto de darle dinero a estos individuos se acabó con Lázaro Cárdenas. Hasta Lázaro Cárdenas se dejó de darle una lana. Vean hasta dónde llega, ¿no? O sea, durante el siglo XIX se le siguió dando dinero a los descendientes de Isabel Moctezuma por ser Moctezuma, ¿no? Pero bueno. Hay otras cosas que ya no me metí aquí. Vestimenta, formas de hablar. Hay mucha gente que critica, ¿no? A las comunidades indígenas de cómo hablan. Bueno, pues fueron, había toda una intencionalidad. Estos sistemas de castas o estos sistemas de estamentales, la sociedad colonial fue una sociedad en este sentido bastante, híjoles, pues podemos decir, no sé, tétrica, es una brutalidad tremenda. Lo que ahorita nosotros consideramos como un elemento de regionalismo, de diversidad cultural, ¿no? En todo, mayor parte de Mesoamérica se habla de los procesos de mestizaje, de los huipiles, ¿no? Los pantalones, los bailes regionales, ¿no? Los trajes regionales, todo eso, ¿no? Pues eran formas que usualmente la iglesia u otras autoridades encontraban para vestir a todos estos distintos grupos, subgrupos, que van a ser catalogados como castas. Imagínense, con esto voy a cerrar esta parte. Imagínense un lobo, un morisco, un chino, decías, ¿cómo los vamos a reconocer? Se reconoce muy bien cuando viene en la calle, se reconoce muy bien un europeo, un criollo, un español o criollo. Lo reconoce cuando viene desde la calle, caminando. Reconoces a un indio, porque hasta tiene una vestimenta, ¿no? El color de piel, pero además la vestimenta. Reconoces a un mestizo, porque ya no viste como indio, aunque tenga la piel igual que el indio, el mismo color, pero viste de determinada forma. Pero ahora, ¿cómo vamos a ubicar a moriscos, chinos, a todos los demás, a todas las demás castas? Entonces vean el problema, porque el chiste es que es en esta sociedad donde pues no hay identificación facial ni de rasgos genéticos ni nada. Es todo de cómo se ve. Entonces, desde cómo se ve, entonces tú necesitas vestirlos de determinadas maneras. Las castas van a vestir de determinadas maneras para que desde que tú las ves, sepas que es una casta, así de inmediato, en automático. Vean qué brutalidad, ¿no? En la actualidad, muchos trajes que ahorita uno puede decir, bueno, es que es indígena, población indígena, pero viste como mestizo o mestiza, colonial. Ahorita ya pasamos por un proceso y la Revolución Mexicana fue extraordinario
en tomar todos estos elementos y hasta folclorizarlos, ¿no? Y se volvió un elemento de dignificación, de orgullo. Pero en sus inicios, como nacen todos estos grupos mestizos de las castas, pues fueron estigmatizados, fueron perseguidos, ¿no? Fueron señalados en los grupos indígenas, en las repúblicas españoles, en todos lados. Bueno, entonces resumiendo, la sociedad de la Nueva España en la actualidad podemos decir que es racista. Sabemos que estos son conceptos modernos, son conceptos, si esto lo dijera en una licenciatura de historia, me andarían colgando. ¿Por qué? Porque se les llama anacronismos. O sea, no puedes aplicar un concepto actual para algo en el pasado. Tienes que buscar la palabra o la idea de esa época. Pero bueno, para poderla, digamos, nombrar de una manera rápida, podemos decir una sociedad racista, sí, discriminatoria, también. Buscaba la segregación, claro. La segregación no es eliminar a todos los indios o a todos los esclavos, no. Podemos convivir en un mismo espacio, pero todo ordenado. ¿Por qué puertas va a entrar las castas, los indios? ¿Por qué calles van a circular? ¿Qué costumbres? Un noble indígena que tuviera mucha riqueza, pero que quería comprar una casa a media calle de la catedral, ¿qué te pasa, no? Que tienes que ir a tu pueblo de indios, a tu república de indios. No puedes estar viviendo ahí cerca de la catedral de Puebla o de Oaxaca. O sea, ¿qué te pasa, no? Aunque tuviera mucha riqueza y pudiera comprar la casa, pues no, hay un orden. Entonces el mestizaje, es lo más importante, pues va a generar un componente sumamente revolucionario que fragmenta los planes de la colonia, los de la corona. El orden colonial es fragmentado por esta intensidad de la diversidad. El pueblo mexicano tiene sus raíces ¿en qué? En el mestizaje, en la diversidad, porque esta diversidad fue sumamente rebelde, aunque en un primer momento fue estigmatizada, fue perseguida, fue señalada, y no les fue pues, muy bonito, ¿no? Ahora sí, entramos. Si alguien tiene una duda aquí en esto sobre el mestizaje, si quieren ahorita, porque ahorita vamos a pasar a lo de la insurgencia, ¿no? Principalmente en las figuras de Hidalgo y de Morelos. No vamos a ver todo y ni siquiera muchos detalles, ¿no? Solamente quiero concentrarme en el legado histórico de esta primera transformación. ¿Alguna duda, pregunta sobre el orden? Bueno, ¿cómo inició la insurgencia? Ahora sí ya nos metemos eso. La mayoría tenemos elementos, ¿no? Bastante claros. Probablemente los voy a enumerar como para irnos refrescando la memoria y hasta ahí. Hay causas internas y externas, los abusos de la corona y de la élite de la peninsular, ahí le falta una R. Bueno, como les decía, en el siglo XVIII, ya después de 200 años de colonia, va a haber un cambio de dinastía de los Habsburgos, se quedan sin sucesores, sin sucesor, el hechizado, ¿no? Como le llamaban al rey, y entran los Borbones, y los Borbones tratan de meter las ideas de modernización, las ideas de concentrarse en la generación de riqueza por medio de valores de la ilustración, ¿no? El libre comercio, así se llamó, ¿no? ¿Ven? En ese momento. Claro, tampoco era tan libre, ¿no? Solamente implicaba que dentro del imperio, de los componentes del imperio español, hubiera un libre comercio que era
darles a los comerciantes españoles de la península todas las condiciones para que pudieran enriquecerse y pudieran trasladar la mayor parte de la riqueza a la metrópoli. Y van a afectar a muchos criollos. Los criollos van a empezar a generar una serie de molestias. Finales del siglo XVIII también entran las ideas de la Ilustración. La Ilustración francesa. ¿Qué nos habla la Ilustración francesa? Todos los hombres nacemos iguales. Todos los hombres nacemos con derechos, el justnaturalismo, como se le conoció. Hay derechos inalienables, nadie te los puede quitar. Si yo tengo derechos, ¿cuáles son de este tipo de derechos? Si yo tengo libertad, puedo trabajar en lo que yo quiera. Yo tengo derecho a la propiedad, yo tengo derecho a la expresión, yo tengo derecho al libre pensamiento. ¿Deben de existir autoridades? Sí, pero si las autoridades no defienden mis derechos, entonces yo puedo desconocer también a las autoridades, al rey. Antes de la Ilustración había distintas justificaciones. Se llegó hasta incluso a pensar en que los reyes descendían de Adán y Eva. En serio, había una corriente de pensamiento que legitimaba a los reyes. Eran descendientes de Adán y Eva. Otros, claro, pues, se basan en las tradiciones. Mi familia ha gobernado desde miles de años, ¿no? Pero la Ilustración no se pelea, porque incluso la mayor parte de los ilustrados franceses están muy ligados a los gobernantes. Muchos de ellos son partes de la élite. Pero dicen, la voluntad de Dios, la soberanía, no se ubica en el rey, se ubica en el pueblo. Y el pueblo debe ser procurado, debe ser cuidado por el gobernante para poder celebrar, tener una relación. Si el rey no procura la felicidad de la gente, entonces la gente puede rebelarse. ¿Cuál es el destino que Dios nos dio a los seres humanos? Es la felicidad. Si un gobernante impide mi felicidad, porque no me deja expresar mis derechos, entonces no hay ningún problema. No estoy violando ninguna voluntad divina si es que me rebelo al rey, si es que desobedezco al rey. Claro, estas ideas pues van a ser sumamente revolucionarias. Introducir estas en América era muy complicado. De inmediato, ¿no? El rey de España trata de cancelar, digamos, la introducción de estas ideas, pero las ideas es muy difícil cancelarlas, ¿no? Los jesuitas, muchos de los jesuitas las van a traer a la Nueva España. Van a estar persiguiendo, digamos, la Inquisición va a perseguir estos libros, estas ideas, pero muchos de los lectores que leían los libros, ¿no?, de la Inquisición terminaron volviéndose pues, mentes muy brillantes, porque ellos les tocaba leer de todo y determinar qué libro se quemaba y qué libro no se quemaba. Y los libros que legalmente se debían de quemar porque llevaban ideas revolucionarias, muchas veces se guardaban escondidas. O sea, ven, la Iglesia Católica siempre ha sido una institución muy grande, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, y hay elementos de repente que se desarrollan con ideas muy revolucionarias. Y bueno, pues así, ¿no? Miguel Hidalgo en esto aparece. Miguel Hidalgo estudió con los jesuitas. A Miguel Hidalgo está muy molesto porque el rey, lógicamente, corre a los jesuitas. Les acusa de instigar motines, levantamientos, críticas, todo eso, los corren, ¿no? Del imperio, de las propiedades españolas en América. Y Miguel Hidalgo está muy molesto, porque él estudió, tenía un apego, ¿verdad?, con los jesuitas. Y Miguel Hidalgo es un ilustrado, además es un tipazo, ¿no? Aquí traje esta imagen porque sabemos que no se sabe bien cómo era la imagen de Miguel Hidalgo.
No se sabe. Las autoridades coloniales, después de que asesinan a Miguel Hidalgo, que lo fusilan, van a revisar todo lo referido a Miguel Hidalgo. Entre esos, pues las imágenes, las pinturas que pudieran tener. No se sabe bien cómo era Miguel Hidalgo, físicamente. De repente hay algunos bosquejos, una figurita ahí que es la que se piensa que es la más antigua, que tal vez, digamos, puede ser la más referida, pero no, en realidad no se sabe bien cómo era. Pero bueno, lo que sí sabemos es que Miguel Hidalgo pues, era un tipazo. Era lógicamente pues alguien de la iglesia, fue profesor universitario, claro, en el seminario, estuvo en lo que actualmente es Michoacán, ¿no? Claro, se metía en broncas, claro, pues era un ilustrado, criticaba al rey, no le tenía obediencia total al rey. Además, acuérdense, los jesuitas, bueno, Miguel Hidalgo estudió con los jesuitas, pero no era jesuita. Los jesuitas, por algo el rey no los tragaba, porque no le juraban lealtad al rey de España. Los jesuitas, al único que le guardaba voto de obediencia era el Papa. Entonces siempre iba a haber ahí un problema porque no reconocían la autoridad del rey de España sobre la Iglesia Católica del Imperio. Entonces, bueno, esto se les va a pasar pues a algunas personas criollos que estudiaron. Miguel Hidalgo es un criollo, claro. Su familia tiene una cierta prosperidad, ¿no? Económica. Pero bueno, podríamos pensar que eran de estas figuras que en una de esas ni siquiera querían pertenecer a la Iglesia Católica. Pero sabemos en esta sociedad colonial, en esta sociedad sumamente conservadora, tradicional, pues el papel del individuo no funciona, las decisiones, los derechos de los individuales no funcionan. La libertad individual es un mito que todavía no incuba, digamos, que no incuba en la Nueva España. Nosotros creemos en la actualidad que esta idea moderna de la libertad individual como que siempre estuvo en la historia, pero no, eso no es cierto. Aquí, en estas familias, digamos, pudientes, el primer hijo, varón, pues era el que heredaba, ¿no? El que se quedaba con casi todo. Usualmente era eso. Los segundos hijos, pues uno se podía ir al ejército, otro se iba a ir al seminario, ¿no? Y así se iban a ir repartiendo. Ya los que de plano no hacían nada, ya los últimos, bueno, se quedaban ayudando a administrar, por ejemplo, las haciendas al hermano mayor, etcétera, etcétera. Las mujeres, bueno, ni soñando, iban a volverse propietarias, ¿no? Ellas se iban a casar y, bueno, no le ibas a poner una propiedad a una mujer que se iba a casar y después esta propiedad iba a terminar en manos de otro hombre, ¿no? O sea, las mujeres están fuera. Entonces, muchos de estos integrantes de las familias, pues no te preguntaban si querías o no querías, ¿no? Miguel Hidalgo, yo siento que era algo similar. Entonces, Miguel Hidalgo va a ser una persona sumamente alegre, se sabe que era una persona muy preparada, hablaba latín, lógicamente se estudió en el seminario, ¿no? Con los jesuitas, hablaba español, hablaba otomí, hablaba náhuatl, no recuerdo qué otra, creo que hay otra lengua indígena que también hablaba, y en teoría hablaba, o mínimo leía francés, eso sí, porque pues leía las obras que estaban prohibidas, ¿no? Le gustaba el jarabe gatuno en su casa, en las fiestas del sacerdote. Ven que él está en lo que actualmente es Michoacán, por estar criticando al rey, le buscan una bronca, le acusan de malversar ahí fondos, etcétera, y lo castigan. Y lo mandan a un pueblo alejado, así como para que ya no cause problemas, lo mandan a un pueblo rascuacho, ¿no? Al peor pueblo, órale, que lo manden ahí para que escarmiente. De castigo vamos a mandar a Hidalgo que no provoque problemas. Y bueno, pues, ¿qué provocó? Nomás una insurgencia, ¿no? Al pueblo de Dolores. Claro, él es un ilustrado y como ilustrado, él está en contra de la esclavitud y él considera que todos los súbditos deben de ser tratados por igual. Entonces, él se pasa por el arco del triunfo esto de que si son indígenas, entonces no pueden aprender oficios nobles.
les vale. Si son indígenas, a los niños no se les puede enseñar a leer y escribir, pues a él le vale. Él es un ilustrado. Él cree que todos deben de valer igual. Pero además, ¿qué es lo que nos distingue? Y ese es el valor revolucionario de Miguel Hidalgo. ¿Qué es lo que nos deben de distinguir entre los hombres? Si es que ya no va a valer el apellido, el color de piel, la familia de donde hayas venido, entonces ¿cómo nos vamos a distinguir? Bueno, el vicio y la virtud. Si trabajas, si eres responsable, si tienes una vida honorable, si te conduces correctamente por la vida, vas a valer más que el que no lo haga. Entonces, ahí está. El germen de la libertad, ¿no? Tú eres libre. Esta libertad moderna, sí, que es la base de todas las revoluciones burguesas, ¿no? Sí. Pero aguas, ¿no? Aquí dice, es que Miguel Hidalgo era un burgués y trataba de impulsar ideas burguesas y ya con eso, entonces Miguel Hidalgo no vale la pena, no, pues a ver, aguante, ¿no? Un revolucionario de principio a fin. Revolucionario. Y le costó la vida sus ideas. Y ahorita Miguel Hidalgo en este 2021 sería sumamente revolucionario al decir, pues todos somos iguales, todos debemos de pagar impuestos. Pero además, todavía en México la pobreza tiene color. Y todavía, lamentablemente, y más en la época neoliberal, hay ciertos apellidos que valen más que otros. Y ciertas familias que valen más que otras. Y no nos distinguimos por el vicio ni por la virtud, sino por otro tipo de privilegios. Miguel Hidalgo sigue siendo sumamente revolucionario, aún en este 2021. ¿Qué más lo iba a hacer en esa sociedad? Pues bueno, las ideas de la ilustración no son todo para poder comprender a Miguel Hidalgo. Pero también, si no comprendíamos cómo estaba conformada o confeccionada la sociedad colonial, entonces de repente es de lo que pasa, ¿no? Cuando vemos a Miguel Hidalgo, no entendemos el valor de su legado, de su obra. No lo comprendemos porque no tenemos claro cómo era la sociedad en ese momento. Si ahorita puede ser sofocante, díganle a un indígena que llega a la Ciudad de México o que llega aquí a Mérida. En algunas partes del sureste del país, yo he visto, bueno, yo principalmente conozco el sureste, ¿no? Bueno, de la Ciudad de México hacia el sureste, ¿no? Pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, un matrimonio joven en una carriola con la chica que cuida al bebé, con uniforme negro y delantal blanco. Yo sí lo he visto aquí en el sureste. Dices, bueno, pues estos bebés, ¿de dónde lo sacaron? Están un siglo atrás. Y es una pareja joven, joven, 20 y tantos años. No es que sean los abuelos, ¿no? Entonces, vean, si ahorita es complicado, pues ahora vamos a trasladarlo a 200 años atrás. Entonces ahí ya comprendemos el valor, pero además comprendemos por qué Miguel Hidalgo va a estar solo. Prácticamente va a estar solo. El otro líder de esta primera etapa de la insurgencia va a ser Ignacio Allende, otro criollo. Pero él sí es un criollo, pues no tan influenciado por las ideas de la ilustración, ¿no? No es tan radical. Él más bien piensa en la autonomía. Y claro, quiere igualdad, pero quiere igualdad entre españoles y peninsulares. Digo, entre peninsulares o españoles y criollos. Pero no tanto romper o fragmentar todo el orden estamental que existe en la colonia. Y no por eso estoy hablando mal de Allende, ¿no? Pero así. Y la mayor parte de los insurgentes van a pensar de esa forma. La conspiración de Querétaro, ¿se acuerdan? La conspiración de Querétaro se va a dar en 1808,
Francia, Napoleón invade España, ¿no? Esto aloca la política. Aquí de inmediato empiezan a surgir las grandes dudas. ¿Qué vamos a hacer? Reconocemos al rey de España, digo, a Fernando VII, que es el nuevo rey de España. Reconocemos al hermano de Napoleón como el rey de estos territorios. ¿Qué cosa hacemos, no? Y entre estos van a empezar a surgir varias conspiraciones. La que va a sobresalir es la de Querétaro, donde está Hidalgo y Allende, ¿no? Junto con Allende tenemos a Aldama, a Basolo, a Domínguez, ¿no? Al corregidor Domínguez, a su esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a varios allí conspiradores. La inmensa mayoría son autonomistas, como se le llama. Aquí hay dos ideas. ¿Buscamos la independencia total de la Nueva España o buscamos la autonomía? ¿Qué es la autonomía? Seguir reconociendo al rey de España, Fernando VII, en este caso, Fernando VII, el deseado, como se le llama. Todo el mundo ya quería que fuera rey. Su padre era un papanatas. Bueno, el hijo terminó siendo también papanatas, no un bueno para nada, ¿no? Un represor. Pero en ese momento era deseado, que él era joven y creían que él iba a llegar con ideas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, Fernando VII todavía no tenía un consenso entre estos criollos. Miguel Hidalgo estuvo solo. En este momento la idea de la independencia, incluso todavía los historiadores no se ponen de acuerdo. Hay un gran debate de si Miguel Hidalgo estuvo a favor de la independencia o estuvo a favor de la soberanía. No se sabe bien ni siquiera qué fue lo que dijo el grito, en el grito de Dolores, ¿no? Como se le llama. La arenga que hace. Se dice que dijo, viva Fernando VII. Pero no se sabe bien si en realidad eso lo dijo o no. Dependiendo, si leemos historiadores conservadores, no van a decir que sí, porque así buscan la manera de menospreciar. Solamente hay un par de testimonios que estuvieron esa noche allí y de todos modos no hay una realidad, no hay algo concreto. ¿Qué fue lo que dijo Miguel Hidalgo? Lo que sí tenemos son cartas de Miguel Hidalgo, escritas a una Allende, si no me recuerdo es Allende, otro a autoridades de Guanajuato, dos cartas donde sugiere la independencia. Miguel Hidalgo estaba por la independencia. Todo sugiere eso. Pero también en un proyecto político, él entiende que la mayor parte está por la autonomía. Entonces, podríamos decir que esta primera etapa de la insurgencia persigue la autonomía, aunque él tuviera otro tipo. Pero bueno, pues aquí nosotros lo podemos entender, ¿no? Porque muchos han estado cercanos a proyectos políticos, ¿no? Donde, bueno, pues a lo mejor tú quieres ir a más, pero la mayor parte del grupo se pone metas más modestas y bueno, pues asumes, ¿no? Que es un proyecto grupal. Pero bueno, estos criollos de entre Allende y todo eso, incluso inician la conspiración sin Hidalgo. Hidalgo lo ven como un bicho raro. Es el mayor de edad, o es uno de los mayores de edad, pues lo ven como bicho raro. Allende y los demás son más jóvenes. Y al principio como que les incomoda la propia figura de Miguel Hidalgo. Pues es un sacerdote, pero es un sacerdote que se lleva bien con los indios. Está muy vinculado, tiene ideas muy raras, ¿no? Alrededor de lo que debe ser, pues, la insurgencia. Pero ni modo, él tiene el apoyo popular por obvias razones. Y si Allende y los demás conspiradores quieren tener futuro en la insurgencia, con su insurgencia, deben de echar mano de Miguel Hidalgo. E incluso uno de los primeros proyectos era que Allende fuera el jefe, ¿no? De la insurgencia. Solamente que cuando se descubre la conspiración, esta historia ya la mayoría lo saben, por eso no me detuve tanto, cuando se descubre la conspiración de 1810, pues lógicamente
Allende y otros son de la idea de irse, hay que pelarse, ¿no? Ya nos descubrieron, hay que irse, y Miguel Hidalgo dice, no, no, nada de huir. Vamos a tomar un chocolate, es lo que dicen las versiones. Le dicen, creo que es Aldama el que lo va a ver y dice, es que ya nos descubrieron, hay que escondernos, hay que huir, ¿no? No, a ver, espérate, hay que tomar un chocolate y después ya se dice que no van a huir y todo lo contrario. Manda a sonar las campanas de la iglesia para que acudan, digamos, los habitantes del pueblo y les propone irse a la insurgencia. Tiene tal liderazgo Miguel Hidalgo, tal presencia con indios y castas que lo van a seguir. O sea, no es nada más porque gritó y la gente toda así hipnotizada, ¿no? Pues tampoco era el flautista de Hamelin, ¿no? Tenía una presencia, pero una presencia porque, vaya, incluso hasta se dice que se acabó su fortuna, bueno, no su fortuna, ¿cómo decir? Parte de la riqueza familiar se la acabó pagando impuestos de los indios, porque los indios no podían pagar sus impuestos. Pues él se endeudaba. Algunos dicen que incluso hasta su hermano pues, va a perder la vida, ¿no? Tiene mucha presión, digamos, por todas las malas finanzas que Miguel Hidalgo le lleva a la familia. Pero bueno, ese era Miguel Hidalgo. La derecha dice, tuvo hijos, no se sabe. No hay ninguna prueba. Solamente se tiene la confesión de los dominicos, si no mal recuerdo, cuando Miguel Hidalgo está preso, en el que se dice, como para acabar con su figura, que tuvo hijos, que acepta tener hijos. Es el único documento que se tiene. Y si nosotros nos basamos en una confesión hecha por la policía de la época, por las autoridades para denostar y menospreciar a un preso, bueno, pues entonces no sé, estamos jodidos, ¿no? No hay ninguna otra prueba que él haya tenido hijos. Ninguna otra prueba. Pero claro, después de Miguel Hidalgo se va a armar toda una historia ligada a los grupos conservadores y van a tomar a Miguel Hidalgo y a Morelos como los principales objetos de ataque. Va a ser después de Miguel Hidalgo con su ejército de castas e indios. Imagínense, los criollos conservadores y los españoles les va a salir espuma por el hocico, por la boca, al hablar de Miguel Hidalgo. Es el odio brutal hacia Miguel Hidalgo. Su cabeza, junto con los otros insurgentes, van a estar colgadas durante 10 años de cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Lucas Alamán va a hablar pestes de él. Es más, la mayor parte de interpretaciones negativas de Miguel Hidalgo emanan de los textos de Lucas Alamán. Lucas Alamán estaba escondido durante la toma de la Alhóndiga. Él no atestiguó eso. Pero sí sabemos que fue, digamos, el Krause de la época para denostar y despreciar a Miguel Hidalgo. Ana María Córdoba dice, es que en ningún lugar del derecho canónico dice que los sacerdotes no pueden casarse. Claro, eso ha sido una conveniencia de la iglesia para no tener que repartir sus bienes. Sí, claro. No, es más, yo no sabía de esto, pero en una ocasión escuché que hay diferencias entre el voto de castidad y el celibato. El voto de castidad, si no mal recuerdo, si no lo estoy confundiendo, es donde así de plano es un monje, ¿no? Que está abstraído del mundo, está encerrado y no va a ver, ¿no? Y el celibato se entiende que eres humano, estás en contacto, puedes llegar a caer, ¿no? Está bien. Pero claro, sí, lo que se intenta más bien es normalizar la herencia, ¿verdad? Se impide que de repente el sacerdote esté más preocupado en acumular riqueza para heredar, entonces que divida los bienes de la iglesia, ¿no? Pero aún
Aún así, porque este supuesto de los hijos, incluso hay hasta, hay un libro, hay distintos, pero sé de un libro según la hija de Miguel Hidalgo. No se sabe. En una de esas sí los tuvo. Pues claro, era una persona alegre, le gustaba hacer fiestas, ¿no? Eso sí se sabe. Pero la derecha le tomó una rabia a más no poder a Miguel Hidalgo y todavía hasta estos momentos no se las perdona la derecha de este país. Porque claro, Miguel Hidalgo es una figura, si tú la estudias, es una figura totalmente incómoda. Su ejército es de indios y de castas. Así, total, ¿no? Y hablaba igualdad, pues claro. Y claro, y su ejército hizo una rebelión que en la toma de la Lóndiga, pues hubo venganza social. Pues claro, venganza de razas, ¿no? No sé cómo llamarla, venganza de clases. Las revoluciones, vaya, la revolución francesa le cortó la cabeza a cuanto pudo, a cuanto quiso. La revolución china, pues en la revolución cultural, pues pasó cuchillo por varios, ¿no? Cabeza por todos lados. Los rusos, pues mataron a la familia real. Físicamente tenías que matar todo ese símbolo. ¿A poco no los indios y las castas no iban a tener una rabia acumulada, las razones suficientes para pues, tratar mínimo de, de, de vengarse? Cualquiera, ¿no? Entonces, claro, pero ese es el ejército de Miguel Hidalgo, ¿no? Pero bueno, ha sido muy, muy maltratado. Pero claro, ¿por qué? Porque todavía Miguel Hidalgo, su propia vida nos habla de un mensaje sumamente revolucionario en este momento. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Esta es la ruta de levantamiento, 16 de septiembre, ¿no? Sabemos que va a iniciar, ¿no? La gran duda, aquí no nos vamos a meter en esto, les recomiendo los textos o incluso los audios, ¿no? Hay conferencias de Patricia Galeana sobre esto, es muy impresionante porque me clavé, una vez tuve un debate con un compañero de trabajo, también historiador, que decía que Miguel Hidalgo no había propuesto la independencia. Y también sobre estas razones de que tuvo miedo, que le dio miedo para no tomar la Ciudad de México. Entonces, fue por eso que me clavé así buscando todos los documentos y fue que fui encontrando todo eso. Y una de las historiadoras que más, digamos, atienden esto es Patricia Galeana de la UNAM. Hay conferencias, hay un montón de cosas de Patricia Galeana sobre Miguel Hidalgo. Y sí, pues ya viendo las cartas, tú dices, pues claro, Miguel Hidalgo estaba hablando de independencia, allí está sumamente claro. Incluso dicen, no se sabe por qué no tomó la Ciudad de México. En sus cartas ahí está la razón. No teníamos las armas suficientes, el parque suficiente, lo hubiéramos tomado, sí. Tomamos la Ciudad de México y después Callejas, con el ejército realista, estaba por San Luis Potosí. No hubiéramos tenido la capacidad de defendernos en la Ciudad de México. Están las cartas de Miguel Hidalgo. Pero no sé, estos historiadores de derecha, ¿qué carajos leen? Porque para ellos, incluso el Krause, vean, después de esto, vean la biografía de Hidalgo que hace Krause en Televisa. Y es prácticamente es que sintió miedo. ¿De qué sintió miedo, según Enrique Krause? Que esta masa, este ejército popular de indios y de castas tomaran la Ciudad de México y se repitieran los excesos de la toma de la Lóndiga de Granaditas. Miguel Hidalgo nunca menciona eso. Miguel Hidalgo era un revolucionario. Y Miguel Hidalgo, si hubiera tenido la capacidad de tomar la Ciudad de México, aunque eso hubiera implicado que pasaran cuchillo por las familias de españoles de la Ciudad de México.
Pero bueno, todavía sigue el debate. Pero es un debate que, pues, aguas, ¿no? Porque si nos documentamos con Televisa o con un montón de, híjoles, luego se nos olvida, se nos complica. Más bien hay que ir a las fuentes, hay que leer directamente a Miguel Hidalgo, en las pocas cartas que hay, ¿no? En la correspondencia que hay, y vamos a comprender, ¿no?, su pensamiento. Y bueno, esta idea de la independencia y autonomía, y con esto ya voy cerrando, va a pasar a la segunda etapa. Estas son las 4 etapas de la independencia, ¿no? Me gusta concentrarme en la primera. La cuarta, esa la vimos en la 7ª sesión. La primera, la de Miguel Hidalgo. ¿Cuál es la gran duda que hay en el aire, ¿no? La polémica. ¿Independencia o autonomía? Allí no se resuelve. Están por la autonomía. Aquí, claro, su documento más importante va a ser redactado por Ignacio López Rayón, pero, bueno, claro, firmado y por órdenes de Hidalgo. El decreto de abolición de la esclavitud y de los impuestos de los indios. Si tú estás a favor de la igualdad, lo primero que tienes que hacer es declarar igualdad en impuestos. Vean, es que no era gente tonta. No eran románticos que se la pasaban viendo hacia la nada, con su cabellito que se moviera con el viento, ¿no? Hablaban de cuestiones políticas, administrativas, ideológicas. Pero aquí es, pues, lo primero, ¿cuál es el mayor proyecto de igualdad? Pues tenemos que acabar con los impuestos excesivos, ¿no? Todos pagamos impuestos y paga más el que más tiene. Eso está, es básico. Y claro, se acaba la esclavitud. ¿Qué es lo que dicen sobre esto? Ay, es que ni siquiera había tantos esclavos, para menospreciar también la obra de Miguel Hidalgo. Es que no valía mucho esto que hizo Miguel Hidalgo, porque ni siquiera había tantos esclavos. No era para tanto un decreto de abolición de la esclavitud. Claro, de aquí en adelante todos los insurgentes y después todos los liberales del siglo XIX van a tener una barrera, una frontera que nunca van a rebasar, que es la esclavitud no regresa a este país. Incluso hasta el propio Porfirio Díaz no la pudo regresar legalmente, ¿no? La tuvo que disfrazar. En las haciendas, la esclavitud la tuvo que disfrazar. Legalmente nunca pudo romper, ni siquiera Porfirio Díaz. Y esa línea, esa bandera, está aquí. Es el segundo movimiento que decreta una abolición de la esclavitud en América Latina. Bueno, yo pensaría que hasta en América, no sé, en América Latina. Primero fue Haití, ya saben, con su independencia, y después es Miguel Hidalgo. Y esto, pues, va de refilón porque casi no se concentró nadie, que es que sí, la abolición de la esclavitud, pero también la eliminación de impuestos. La segunda etapa es con la de Morelos y Ignacio López Rayón. Aquí la misma idea sigue. Morelos, él ya se define abiertamente por la independencia y López Rayón dice, no, vámonos por la autonomía. Pero Morelos, con los sentimientos de la nación, en la Constitución de Apatzingán, ya logra que el objetivo sea la independencia, derrotando a estas posiciones que hablaban sobre autonomía, no renunciar, seguir reconociendo al rey, pero de forma autónoma, de manera autónoma, ¿no? Y de allí en adelante, todos los insurgentes van a seguir manteniendo. 1, se acaba la esclavitud. 2, la igualdad es necesaria. 3, la independencia. Y además, como dicen los sentimientos de la nación, la soberanía viene del pueblo. Van a volverse discursos, banderas ideológicas que todo el siglo XIX van a ser llevadas por los liberales. Ese es el impacto verdadero de esta etapa de la insurgencia. Van a morir Morelos e Hidalgo, Allende, o sea, van a morir, pero sus ideas quedan. Es un proyecto histórico en el que se monta la nueva nación. Y el güey que quiera pensar
que Iturbide es el verdadero padre de la patria, bueno, pues no sabe de qué está hablando. No tiene la menor idea. ¿Qué patria? Iturbide es la patria de los privilegios. Iturbide es la patria que era el orden colonial estamental que hubo en 300 años. Iturbide es la protección de privilegios, son los impuestos diferenciados, son los fueros. ¿Qué patria? La patria de los conservadores, pues sí, pero esa fue derrotada con Benito Juárez y se les acabó la patria. Es una antinación. El verdadero padre de la patria, de esta idea colectiva de nación, es Hidalgo. Nada más. Ese sacerdote rebelde, medio loco, buena onda, que todo lo quisiéramos para las fiestas, para las borracheras, todo eso, es Miguel Hidalgo. Aquí tenemos un comentario. Juan de Dios dice, José Revueltas en el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, sugiere que a Hidalgo no le importaba tanto la independencia, sino el cambio en las relaciones de propiedad de la tierra y el desarrollo de industrias propias, por lo que le daba lo mismo si el gobernante era Fernando VII, siempre y cuando aquello cambiara, mientras que a Iturbide le importaba la independencia siempre y cuando todo siguiera igual. Sí, claro, con el mismo sistema de estratificación social y propiedad de la tierra, como en el dominio colonial, y que él fuera el emperador. Sí, claro, sí, por eso les decía. Y de Iturbide, ¿qué patria es la de Iturbide? Pues es la de los privilegios, es la de que no cambie nada, ¿no? Salvo, pues, que se nutra su ego con ese sueño bananero de que él iba a ser el emperador. Pues, ¿de dónde carajos van a sacar eso que él iba a ser emperador? Ya me imagino, ¿no? Llegando a las cortes europeas, ¿no? Que lo trataran de emperador, es una vacilada, ¿no? Pero bueno, sabemos que la oligarquía en este país, que la derecha en este país, bueno, pues Fox se codeó con la reina de Inglaterra, ¿no? Fox llegó con sus botas de charol a Europa. El grado de inocencia de la oligarquía mexicana cuando va al extranjero es extraordinario, ¿no? A lo único que aquí yo creo que sí señalaría es esto. Tal vez José Revuelta sí lo dice. Yo hace muchos años leí el ensayo sobre un proletariado sin cabeza de José Revueltas. Y sí, yo pensaría que hay que esta interpretación está muy, muy difundida sobre Hidalgo. Porque en realidad, te digo, yo pensaría que casi todos los libros hablan sobre esto. O sea, más que nada los libros de texto, los libros más tradicionales, pero la duda sigue. Yo pensaría que no, porque, bueno, aquí no tengo los documentos, por ahí los debo de tener los enlaces, pero por ejemplo en internet están todos los documentos de Hidalgo. Bueno, hay muchos documentos de Hidalgo. Las cartas, por ejemplo, que le dirigen a la autoridad de Guanajuato, que era su amigo, que ya después de ahí ya no fue su amigo, no recuerdo cómo se llama, ¿no? La autoridad de Guanajuato le escribe dos cartas donde dice así, clarito, el asunto es la independencia. Así, la independencia. Y hay una carta también, si no me recuerdo, a Allende. También dice, es la independencia. No hay ninguna carta que yo haya consultado, salvo que aparezca en algún lado, donde dice, es la autonomía. Miguel Hidalgo era independentista. Claro, ya de ahí decir que es la que pues, creó México, pues no, espera, ¿por qué? Porque México, lo que hemos visto, es un proyecto colectivo, ni siquiera ellos tenían la palabra México, ¿no? La América, los americanos, con Morelos era la América septentrional, la náhuac, de repente se empezaba a manejar esa idea, ¿no? Pero no se tenía, se hablaban como americanos, se referían a ellos como americanos.
pero sí, hay documentos donde podemos decir que Hidalgo. Aunque claro, eso es, pues ya también son como discusiones bizantinas en el sentido que pues sabemos que el proyecto de Hidalgo nunca lo vamos a ver reflejado bien, porque pues va a ser tomado preso y no vamos a saber bien qué hubiera sido el desenlace si hubiera tomado la Ciudad de México, si lo hubiera consolidado y si en ese momento se hubiera dado la independencia. No lo sabemos. Tal vez hubiera sido un conflicto igual de sangriento, igual de largo, pero bueno, eso está en el veremos, ¿no? No se sabe muy bien. Bueno, no sé si exista alguna duda, algún comentario. Sé que me extendí, que no me metí tanto en este rollo de la independencia, pero creo que la mayoría tenemos elementos, ¿no? Sobre este inicio. Lo que yo consideré importante es clavarnos más en el asunto de cómo era la sociedad colonial para comprender exactamente el valor revolucionario y el legado. ¿Tenemos que aprender de la primera, segunda y tercera transformación? Claro, sin duda. La primera, igualdad. Un sentido de igualdad. La igualdad es revolucionaria. En lo concreto, ¿cómo es la igualdad? El asunto de impuestos, ¿no? Todos pagamos. No nada más de que haya una casta que no paga. Todos vamos a pagar. Pues eso es lo efectivo, ¿no? La igualdad en términos de ciudadanía. Eso es lo efectivo. Independencia. Pero además, ¿dónde emana el poder? Pues en lo popular, en la gente. Si la gente quiere que siga manteniéndose este proyecto nacional, es la que decide. Si quiere que nos desgajemos en muchas naciones, que se acabe esto y que nos integremos a Estados Unidos, bueno, pero que todos estén de acuerdo, con la mayoría. Que lo popular esté de acuerdo con integrarnos. Está bien. Pero esa es la soberanía, ¿no? La segunda transformación, la igualdad jurídica. El combate a los privilegios, a los fueros, a todo ese orden colonial. También la soberanía, ¿no? Tuvimos que fusilar a 2 emperadores. Y la tercera, sí, podemos tener la igualdad legal, jurídica, pero necesitamos mecanismos para garantizar la justicia social. No nada más de derechos individuales vive el hombre, necesitamos derechos sociales colectivos, ¿no? La idea de la tercera transformación, la Revolución Mexicana, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la tierra, ¿no? La soberanía de la nación sobre sus recursos naturales, para beneficiar a quién, pues a lo colectivo, ¿no? O sea, hay todavía ideas, ¿no? Y la cuarta transformación, pues es un rescate de todo esto. Eso tendría que ser, bueno, o eso es lo que yo propongo que sea, porque, híjoles, de repente, y lo que Andrés Manuel nos ha solicitado, por eso dice, es un rescate de las instituciones, pues claro, de las instituciones que se crearon en mucha lucha. Pero sabemos que si esto se lo preguntamos a los partidarios de la cuarta transformación, de repente encontramos una mezcolanza de definiciones bien difíciles de comprender. Pero bueno, no sé si exista alguna pregunta, algún comentario. Con esto concluiríamos ya el curso, estas 10 sesiones, que se antojaba muy largo, pero bueno, pues les agradezco la paciencia y les agradezco, digamos, el apoyo. Entonces, no sé si quieran comentar algo para ir ya cerrando esto. Comentarios, bueno. Un comentario. Yo, Julio.